Hola amigos, voy a hacer un último artículo de El sitio de Malta 1565. A ver si en este artículo cabe todo. Nos habíamos quedado por el 7 de agosto, del 7 pasamos al 10 de agosto, viernes. A los 10 por la mañana los enemigos batieron muy poco, y allá a la hora de comer vinieron a reconocer a San Miguel más de 1000 turcos, los cuales por venir tan al en grueso y durar el rebato más de 2 horas se contó por asalto, pues murieron de los enemigos más de 100. Este mismo día a la tarde vinieron de la misma manera y murieron hartos de su parte. Y después de haber durado el rebato 1 hora y con muy grande pertinacia de los turcos, se retiraron con mucha pérdida de los suyos sin que San Miguel hubiese menester socorro del burgo. Los enemigos este día no acometieron a San Miguel, sino para ver si les venía socorro del burgo, porque si vieran del burgo que les pasara socorro reforzado, como solía, ellos vinieran a dar el asalto a Castilla, mas no les sucedió su designio. Pasamos a 12 de agosto, domingo. Bueno, en este 10 de agosto hemos visto dos asaltos. Por la mañana, que duró el rebato más de 2 horas, y a la tarde de la misma manera y murieron hartos de su parte. Y después de haber durado el rebato 1 hora. Pasamos a 12 de agosto, domingo. A los 12 bien temíamos de asalto, mas se conoció que lo dejaron de dar por no estar acabada una mina suya en Castilla, lo cual, como se les descubrió, fue hallada de una nuestra contramina, y entrando por ella un soldado español llamado Matamoros, mató a 4 turcos que halló dentro de ella. 16 de agosto, jueves. A los 16 batieron los enemigos de todas sus plataformas a todas partes con furia grandísima, y con todo esto no contentos procuraban siempre mejorarse, unas veces con trincheras, otras con la zapa y también con reparos de cueros de buey y de cabras, con los cuales se reparaban de nuestro fuego y piedras que se les tiraban. 17, 18, 19 y 20 de agosto, viernes, sábado, domingo y lunes. De los 17 hasta los 20, todo el hecho de los enemigos, a lo que pudimos ver, fue batir a todas partes y todo sin ningún propósito, pues no podíamos ya estar más llanos y batidos de lo que estábamos. Y no había para nuestra defensa entre los turcos y nosotros, sino era un encajado terraplenado en Castilla de 10 o 12 pies, y en San Miguel unas botas. Los renegados, en tanto, a los cuales no podía ser que no les pesase de nuestro trabajo, teniendo de nosotros lástima como han mostrado tener muchas veces, hablaban con nosotros desde sus trincheras, y aunque parecía a los turcos que nos maltrataban, nos hacían mucho bien, y aunque hablaban cubiertamente eran entendidos, porque nos decían, ah, perros, perros, teneos, teneos, que ya no tenéis más carneros que matar, que todas son ovejas las que quedan y muy flacas, y no hay más harina, a otro asalto seréis libres. Querían darnos a entender con esto que ya no había entre ellos hombre de valor, ni pólvora de batir, con todo esto que nos darían otro asalto. Con todo esto, sospechando el gran maestre de asalto general presto y por todas partes, como era razón de temer, así por estar las baterías como estaban, como también porque ya comenzaba a dar muestra de invierno y se conocía que ya la armada no podía estar más fuera, y que había de procurar hacer lo último de su poder, principalmente habiendo perdido tanta gente y gastado tantas municiones. Mas no contentándose el gran maestre, por las causas ya dichas, con hacer el oficio de buen capitán, también lo hacía de muy buen soldado, pues no perdonaba trabajo ninguno, y así mental como corporal, para tenernos de continuo aparejados y prestos para toda ocasión. Pues no sólo dormía en las postas peligrosas, mas rondaba todas las noches, no obstante que los caballeros de tales cargos le rogaban que no lo hiciese y que tuviese más respeto a su persona de lo que hacía, pues estaba en ella nuestra salvación y su fama después de Dios.
Los bajás, en tanto, no dejaban de hacer parlamento de continuo a los pocos genízaros y espaíes que les quedaban, para que se contentasen de dar otro asalto, los cuales les respondían que no querían, más que antes se espantaban de cómo ellos, por una vana pertinacia suya, quisiesen acabar de perder la poca gente que quedaba, y con ella la reputación del gran señor, y que, quizá, si cada uno de ellos aventuraba su vida como los demás por ventura, no trataran de dar tantos asaltos y tan a menudo. Como Mustafá Bajá entendió lo dicho, no lo pudo sufrir sin que no les respondiese que eran muy cobardes y que no merecían llamarse hijos del gran señor, y que les haría ver, aunque su cargo no lo requería, que él arriesgaría su vida también, como los demás, con ser de los primeros que arremetiesen, lo cual oído por los genízaros le respondieron que como lo viesen, que lo seguirían. A los 20 del dicho, ya que quería amanecer, vinieron los enemigos a los asaltos, así por San Miguel como por Castilla, con muy gran ruido de voces y estruendo de instrumentos, y Mustafá Bajá fue de los primeros que arremetiesen, con ser viejo de 70 años, y con ánimo muy valeroso, a lo que se supo. Además de esto usó otro ardid, y fue que hizo que los chacales se vistiesen de ropas de genízaros y espaíes muertos, para que tuviesen más ánimo viéndose vestidos de hábito principal. Pero como llegó el dicho Bajá en parte que nuestros traveses le descubrieron, jugando los de la burmola le quitaron el turbante de la cabeza y del aire quedó aturdido. Pero, desde a poco, lo mejor que pudo, a gatas se retiró en el foso de San Miguel, del cual no salió hasta que fue noche y bien oscura. El asalto de este día duró 5 horas largas, en el espacio de las cuales los enemigos se refrescaron muchas veces de gente y nosotros también otras tantas según nuestra costumbre. El gran maestre temió mucho este día de San Miguel por muchos respetos, y el principal fue porque no le pude enviar socorro por lo mucho que habíamos tenido que hacer en Castilla. Pero fue nuestro señor servido que para este señor se consolase, los turcos se retiraron primero de San Miguel que de Castilla. De modo que, sabiendo ya el marechal el agonía con que el gran maestre estaría de San Miguel, luego que fueron retirados los turcos de esta posta, él envió 40 hombres de socorro a Castilla con el alférez de Martelo, Julio Crudeli, y le envió a decir que no tuviese miedo de San Miguel porque estaba más fuerte que nunca había estado, y que si había menester más gente que se la enviara. Dios sabe lo que holgó el gran maestre con tal valerosa embajada, y en tiempo que él tanto temía de aquella plaza por estar tan abierta como estaba. Murieron en este asalto más de 200 turcos, sin los heridos, y de nuestra parte muy pocos, entre los cuales el uno fue maestre Marco, sastre del maestre, natural maltés, el cual este día y siempre peleó como muy buen cristiano y valiente soldado, y murió en la batería del comendador Sagra. Después de haber peleado como un Héctor, quedó abrasado de los fuegos. Hubo este día muy pocos heridos. En este tiempo ya muchos convalecientes, aunque no sanos del todo, no dejaban de venir a las baterías en los tiempos de asaltos y hacer lo que no podían, porque como hombres animosos más querían morir peleando que en las camas cruelmente, si por nuestra desgracia los enemigos entraran. Bien, esto ha sido el 20 de agosto, lunes. De nuevo otro gran asalto con 200 muertos turcos. Ya nos habíamos quedado en unos 14 asaltos hasta el 7 de agosto. Llevamos 15, 16 y 17 asaltos. Y ya lo ha dicho, el asalto de este día duró 5 horas largas, en el espacio de las cuales los enemigos se refrescaron muchas veces de gente y nosotros también otras tantas según nuestra costumbre. Seguimos, 21 de agosto, martes. A los 21, con la misma pertinacia que el día antes, vinieron a los asaltos por todas partes, los cuales de haber durado 4 horas y haberse peleado muy bien de ambas partes, los turcos se retiraron con mucho daño suyo. De los nuestros murieron este día muy pocos, entre los cuales fue uno San Román, nuestro sargento mayor y caballero francés, herido el caballero Adorno. Con todos los asaltos tan espesos que los enemigos nos daban, había también dado forma a un bastión con sacos de lana y algodón al pie de la batería del maestre de campo,
porque aunque él era muerto, la posta jamás perdió su nombre, y era el pensamiento de los enemigos de alzarlo tanto que sobrepujase los reparos, desde el cual pensaban hacer al primer asalto todo el daño que pudiesen a los que los defendiesen. 24, 25, 26 de agosto, viernes, sábado y domingo. Pero a los 24, a la segunda guardia de noche, salieron gente de la posta del maestre de campo y de la posta de la Burmola a sus trincheras, con tanto ímpetu que los enemigos no aguardaron en ellas, y así le deshicieron su bastión y trajeron de dentro muchos sacos de lana, palas, picones y otras cosas, y en lo demás pusieron fuego. Desde los 24 hasta los 26 todo el hecho de los enemigos fue tocarnos armas, unas de veras y otras fingidas, pero siempre, loado nuestro Señor, llevaban lo peor. Ya en este tiempo comenzaba de dar muestra de invierno, así con tramontanas como con algunas buenas rociadas de agua, por lo cual el gran maestre mandó dar a los soldados que más necesidad lo tenían capotes de herbaje, para que pasasen con menos trabajo los grandes trabajos que de continuo tenían. Y también, conociendo que por el mismo caso no perderían los enemigos ocasión, pensando que con el agua estarían seguros de nuestros fuegos y arcabuces y no dejarían de venir al asalto siempre que lloviese, como lo hicieron, para esto mandó el gran maestre que una muy gran cantidad de ballestas que había en el tesoro fuesen repartidas por las postas más peligrosas, y con este aviso y provisión atajó el designio de los enemigos, porque no dejaron de acometernos muchas veces en lloviendo, pero hallaron que teníamos más ventaja que ellos, porque tampoco se podían aprovechar de sus arcos, y teníamos nosotros las ballestas de ventaja de las cuales tenían tanto miedo que más no podía ser, porque como eran muy buenas pasaban tabla china, y aún a quien la traía. Porque como eran muy buenas pasaban tabla china y aún a quien la traía. Esta ha sido una muy buena provisión en este sitio. La misma noche salió de su posta don Bernardo de Cabrera, entre otros que iban con él era don Juan Mascón, y llegaron a las trincheras de los turcos, después de haber cortado la cabeza a un centinela perdida de ellos, y no hallando en todas sus trincheras ya hombres se tornaron, y puso sobre la Burmola la cabeza del turco. Pero como los enemigos de día no sosegasen, ni de noche, tanto era su deseo de salir con la empresa por una vía o por otra, viéndose deshecho su bastión de sacas de lana, dieron principio a otro artificio que los antiguos llamaban testudine, y los modernos le llaman manta, que es un tablón chapeado que resguardaba contra los tiros del enemigo. Manta, como aquellas que tomó el emperador Carlos V a Tournai en Artois, y la formaron a la misma boca de aquel camino cubierto que ya he dicho, pensando de poder llegar con ella cubiertos a las botas, y en día de asalto romperlas de golpe con el favor de este ingenio. Pero luego que fue su artificio descubierto se les proveyó, por industria de Matías de Rivera, soldado aventurero, con una tronera cubierta para servirse de ella cuando fuese tiempo. 27 de agosto, lunes. A los 27 ya se conocía en los enemigos determinación de querer venir al asalto, porque ya esta mañana veíamos pasar turcos de Santarém a Castilla y de la Marsa a las trincheras de San Miguel, y cuando les pareció tiempo movieron con su manta para venir a las botas, la cual se dejó acercar tanto que no pudiese errar el tiro, y como fue la hora se dio fuego al cañón y la manta voló con todos los turcos que iban en ella, y detrás de ella, que eran más de 40 turcos. Deshecho su artificio, con la pérdida de los que iban en él, no nos dieron este día asalto ninguno. La misma noche salieron soldados nuestros de Castilla a sus trincheras, a los cuales enemigos no osaron aguardar, antes las desampararon, y los nuestros, después de haber deshecho parte de ellas, tornaron a entrar sin daño ninguno y con muchos cueros de buey, de los cuales tenían hechos reparos para las piedras, muchas palas, picos y bizcocho. Esta misma noche los nuestros ganaron también la Punta del Caballero, pero por ser muy descubiertos de su artillería no podían de día estar en ella,
Como fue de día, los turcos se tornaron a ella y nunca cesaban en todo el día de echar saquillos de fuego y piedras, y los nuestros hacían otro tanto. Viendo el gran maestre que no había manera de desalojar a los turcos de aquella punta del Caballero, mandó hacer una mina de nuestra parte, pero de tal arte que cuando se le diese fuego no hiciese daño a nuestras cajas. Y como fue acabada, un día que estaba muy cargada la punta del Caballero de turcos, se le dio fuego y volaron todos los que en lo alto se hallaron. Pasamos a 29 de agosto, miércoles. A los 29 los enemigos vinieron a los asaltos con grande aparejo, aunque a cuchilladas y a palos los hacían sus capitanes venir a ellos. Pero con todo esto se estaba sobre el aviso, no obstante que ya no se tenían en nada. Y este día, estando en lo mejor, nuestro Señor fue servido de hacer llover, por lo cual los enemigos fueron forzados de retirarse sin haber hecho efecto ninguno y haber perdido muy muchos de los suyos. 30 de agosto, jueves. A los 30, pasado mediodía, los enemigos tornaron al asalto por San Miguel y duró hasta la noche, pero ni más ni menos se retiraron después de haber perdido más de 100 turcos, y de los nuestros murió solo un soldado y 3 fueron heridos. Quiero hacer un inciso aquí, una explicación. Ya sabemos que en el gran puerto, en esa bahía que hay a levante del castillo de San Telmo, ahí hay dos lenguas de tierra. La primera es el castillo de Santo Ángel, de San Ángel, que tiene el burgo amurallado por el otro lado. Y por esta zona es por donde está Castilla. Y otra cosa es San Miguel, que es la otra lengua de tierra que hay más abajo, más al sur, que está siendo asaltada y sufrido el asalto más fuerte en el que murieron 4.000 turcos, ¿no? Entonces digo de Castilla. La sexta lengua es Castilla y fue suposta un caballero que hace esquina al burgo. El burgo ya hemos dicho que es lo que continúa el castillo de Santo Ángel, de San Ángel, ahí en la primera lengua de tierra, y mira hacia El Salvador. Tuvo cargo de él el comendador Luis de Paz. En esta lengua se encierran todas las demás provincias de España, juntamente con Portugal. Bien. Por lo tanto, cuando dicen que hablan de Castilla, está más cercano al burgo. Cuando hablan de San Miguel, es de la otra lengua de tierra. Seguimos. 31 de agosto, viernes. A los 31 bien sospechamos que los enemigos tornarían a probar su ventura, pero no hicieron otro movimiento, por donde ya se conocía que tan cansados estaban ellos como nosotros, y por ventura más. Esta misma noche un maltés de los que al principio de la guerra había sido preso, se soltó de sus galeras y se vino al burgo, y dijo al gran maestre públicamente en la plaza que el daño que los turcos habían recibido era muy grande, y más de lo que nosotros pensábamos, porque no había hombre de ellos que osase ya venir a los asaltos, y que se moría mucha gente de servicio, así de hambre como de otras enfermedades. Y más dijo que la armada no partía porque estaba muy desarmada y le faltaba gente para 60 galeras, así marineros como gente de remo, y que decían que aguardaban socorro de Constantinopla de día en día. También dijo que se habían huido algunos renegados y que se habían ido a Sicilia, por lo cual habían puesto una cadena de antenas a la boca de Marsamullet, sospechando que no se les fuesen otros con parte de la armada. Esta misma noche vino a la ciudad un maltés con harto peligro suyo y dijo públicamente cómo el príncipe Giovanni Andrea Doria había venido en persona con una sola galera suya y había tomado lengua del estado en que estábamos los sitiados, y que había dejado en tierra un soldado español llamado Martínez, para que hiciese señal a don García de lo que en la isla hubiese, como lo viese asomar con la armada, porque ya estaba a pique para venirnos a socorrer, pero que iba muy atentado, por ser el caso de tanta importancia. Bien, de aquí pasamos al 6 de septiembre, jueves. Habíamos hecho 31 de agosto, a las 6 de septiembre, jueves.
A los 6 los enemigos, con 2 piezas gruesas suyas que habían traído a las casas de la Burmola, comenzaron a batir con ellas a Cureña rasa. Eso es sin parapeto, defensa que cubría la batería, ¿no? A Cureña rasa, la posta de martelo, las casas y la nave gruesa, que aún hasta ahora no le habían tirado, como aquellos que tenían esperanza de llevársela entera. Como de nuestra parte fue visto que batían la nave, ya tuvimos por cierto que se deberían querer ir y que debían de tener aviso que nuestro socorro venía. El gran maestre, porque no le echasen la nave a hondo, la mandó ceñir con muchas gúmenas y le dio cabos en tierra con muchas áncoras de naves, y excusó con esto que la nave no se perdiese. Este día también quitaron en algunos albergues un pan de la ración a cada soldado y caballero, lo cual dio sospecha que el gran maestre se temiese de largo sitio. En la plataforma del Salvador fue visto este día un turco, que debía de ser principal, que cargando de su mano una pieza que debía de estar caliente, a la segunda cucharada de la cuchara, plancha de hierro abarquillada con un mango largo de madera con que se introducía la pólvora en los cañones. A la segunda cucharada le voló a él y a los que estaban allí, y esta plataforma no batió más. De Castilla y de San Miguel salieron esta noche soldados a las trincheras de los enemigos y no hallaron en ellas hombre nacido, aunque hallaron algunas zapas y palas que trajeron dentro. Esta salida dio a conocer la gran flaqueza y temor de los enemigos, pues ya no osaban estar en las trincheras de noche, ni todas las galeras en el puerto, y las que salían era necesario para armarlas que se desarmasen las trincheras. En todo este sitio nuestro Señor, por su infinita misericordia, nos ha siempre ayudado y defendido milagrosamente, especialmente a los 7 de septiembre, víspera de la Natividad de la Virgen y Madre de Dios, pues que este día los genízaros y espaíes que quedaban ya habían entrado en las trincheras para venir al asalto postrero, pero permitió nuestro Señor que estando ya para arremeter naciese entre ellos tal discordia que, sin más ni más, se salieron y se fueron después delante de los bajás. Fue después sabido que toda su pendencia era que ninguno de ellos quería ser el primero al arremeter. Estando en este debate, las guardias de San Ángel descubrieron una galeota que venía de la vuelta del Gozo, y entró de boga arrancada en Marsamujet. Y después de allí a poco San Telmo tiró un tiro sin bala, y no tardó mucho que fue visto de Alemania, Inglaterra y Castilla desembarcar un turco al Arenela, que venía en una fragatilla, al cual fue luego presentado un caballo para que cabalgase en él, y al tiempo que quiso subir en él, o bien de turbado o de pesado, cayó de él en tierra, el cual, en levantándose, echó mano a una cimitarra que traía y cortó las piernas al caballo. Desde allí se fue a pie, pero muy bien acompañado, al valle de la Calcara, donde Mustafá Bajá tenía su tienda. No tardó tanto espacio cuanto pudiese haber llegado el dicho turco y hecho relación de a lo que venía, que luego de todas las trincheras se vieron salir los turcos, y unos se iban a la Arenela, a donde ya todas las barcas y esquifes de su armada los estaban aguardando para llevarlos a Marsamujet, y otros se veían correr por la montaña del Coradino para donde estaba su armada, y luego desde a poco salieron de Marsamujet 35 galeras con los trinquetes y se pusieron delante de la boca del puerto. Entonces bien fue conocido por nosotros que ya debíamos de tener socorro cierto, y así todos muy alegres estábamos esperando de tener muy presto libertad y ganancia. Ya en este tiempo San Ángel y los dos baluartes de Auvernia y Provenza descubrieron la armada del poderoso y católico rey de España, don Felipe, segundo de este nombre, y de ello hicieron señal, por donde fue nuestra alegría tal cual puede pensarse, de lo cual luego se dio muestra con subir sobre los reparos, porque ya no había turco que tirase, ni de sus plataformas ni trincheras, porque todos estaban embarazados en retirar sus tiendas y bagajes a la armada. Como nuestra armada estuvo en parte que la descubríamos claramente, cada galera tiró 3 veces, aunque de nuestra parte no le fue respondido, porque no había pólvora para echar al viento, y más no sabiendo aún cierto lo que era. Hecha por nuestra armada esta salva, luego tomó su derrota para Sicilia con los bastardos de alto abajo, lo cual visto por los turcos y conocido el camino que llevaba,
tornaron sus galeras en el puerto y tornó a desembarcar toda la gente, y con la mayor prisa y alboroto que decir se puede, comenzaron a retirar su artillería y tiendas. Y fue tanta la diligencia que en esto tuvieron, que el día siguiente no tenían por embarcar más de las 2 piezas de la burmola, y en todas sus plataformas había puesto fuego. Esta misma noche salió gente nuestra de Castilla a sus trincheras, y no se halló turco ninguno en ellas, y se les deshicieron con la que tenían también a la boca del foso. Yo no creo que música jamás consolase humanos sentidos como a nosotros consoló el son de nuestras campanas, a los 8, día de la Natividad de Nuestra Señora, porque el gran maestre las hizo tocar todas a la hora que se solía tocar al arma, y había 3 meses que no las habíamos oído sino para arma. Esta mañana pues tocaron la misa, la cual se cantó muy de mañana y en pontificial, muy solemnemente, dando gracias a nuestro Señor y a su bendita Madre por las gracias que nos habían hecho. Vino este mismo día de Nuestra Señora un renegado, el cual dijo que había desembarcado socorro nuestro y que a su parecer era muy grueso, aunque en el campo de los enemigos se había divulgado que no eran más de 4000 hombres. Como el gran maestre vio que ya no había artillería de que temer, mandó sacar sus 3 galeras que estaban en el foso de San Ángel y las hizo armar. No pareció en todo este día turco ninguno en ninguna de sus trincheras, sino era en las casas de la Burmola, en las cuales había más de 2000 turcos emboscados para guardia de una pieza suya que se les había desencabalgado, y por ser de muy disforme peso no la podían encabalgar ni retirar. Tiene esta pieza de rodeo en la culata 9 palmos de caña y 15 de largo y 1 de boca. Esta misma noche vino de la ciudad al burgo y entró por la posta de Castilla el comendador Antonio Maldonado y otros muchos caballeros, los cuales dijeron al gran maestre que tal era el socorro que había desembarcado, y como don García en persona lo había traído, y quienes venían por cabezas de él, y qué orden traían, y qué caballeros ilustres venían, y la manera que había tenido en desembarcarlo. Mas dijeron como don Juan de Austria, hermano del poderosísimo y católico rey nuestro Señor, había partido de la corte para venir en persona a tan famosa jornada, mas movido de su alto corazón que de edad viril, y que después de haber su excelencia guardado muchos días en Barcelona pasaje, y no viniendo en este tiempo galeras, por orden de su majestad se volvió su excelencia a la corte, y de este hecho tan valeroso se puede conocer que tal ha de ser el ánimo y valor de este príncipe, dándole nuestro Señor vida. También dijeron como el capitán Andrés de Salazar había venido solo en traje de turco y había reconocido el campo de los enemigos y había vuelto y dado aviso a don García de ello. Bien, pasamos al socorro. La manera que tuvo don García de Toledo en echar el socorro postrero en Malta fue la siguiente. Viernes a los 24 de agosto, estando don García en Siracusa de Sicilia, ya con toda la armada con que pensaba ir a dar socorro a Malta, hubo consejo sobre ello, y se resolvió que no era bien partir sin primero haber enviado a reconocer la isla y dejar en ella quien hiciese señal cuando él llegase, para el cual efecto se ofreció el príncipe Giovanni Andrea Doria de ir en persona, y así partió con su galera bastarda de Siracusa para Malta. Sábado a los 25 don García partió del mismo puerto con 58 galeras, armadas de 4 en 4 por banco, y sin esquifes dentro, sin fogones ni pavesada por ir más ligero, y desembarazado, mas llevaba cada galera dando cabo, además de su esquife, a un barcón para desembarcar gente de presto, en el cual podían caber 70 soldados. Venían en las galeras 6000 españoles, los 1700 del tercio de Lombardía, y era de ellos maestre de campo don Sancho de Londoño. Venían 2800 del tercio de Nápoles, y 800 de las compañías de Sicilia y Córcega, y los demás escogidos de las compañías que habían venido de España, y venía por coronel de ellos don Álvaro de Sande. Todos los demás habían quedado en Sicilia, con 3 capitanes y con los enfermos y bagajes de todos los tercios. Venían 1500 italianos, de los que se habían hecho en el estado del duque de Florencia y escogidos entre 4000, todos muy bien armados,
de los cuales se esperaba todo bien según el deseo que mostraban, y venía por su coronel Vincenzo Vitelli. Mas venían 500 caballeros aventureros, y entre los cuales había muchos ilustres de todas naciones, y entre ellos muchos del hábito de San Juan y de San Esteban. En fin, venían como 8000 soldados y más en la armada, gente toda para cometer cualquiera grande hecho, de los cuales los nombres de los ilustres son los siguientes, etcétera. Seguimos. Traían más las galeras 9000 costales de bizcocho, de 80 libras cada costal, y traían mucha pólvora, plomo, cuerda, picos, azadones, palas y mosquetes de abanco. Don García fue todo aquel día a tierra, y fue al amanecer a Cabo Pasero, de donde se descubrió una nave muy metida en la mar, la cual llevaba la derrota de Malta, y sospechando que fuese de enemigos como lo era, envió a ella con 4 galeras del duque de Saboya a Monseñor de Lugny, para que la reconociese. Luego, desde a poco que las galeras se vieron juntas con la nave, se descubrió que la combatían, lo cual, visto por don García, envió más galeras en favor de las 4. La nave, como vio el socorro que venía, se rindió y la llevaron a donde don García estaba. Se tomaron en ella 80 turcos de pelea, y mucho bizcocho y arroz, y pólvora y otras municiones, las cuales llevaban a la armada turquesca. La cual nave envió don García a Siracusa, y él partió de Cabo Pasero con gran deseo de echar ya este socorro en Malta, y porque sabía por avisos el trabajo en que los sitiados estaban, la misma noche se engolfó y tomó la derrota de Poniente, por no ser descubierto, llevando las proas en el derecho de la isla de Lampedusa. Pero fue nuestro Señor servido que sobreviniese un levante muy fresco y acompañado de una muy grande borrasca, el cual le constriñó a tomar la vuelta de la Favignana. Y tomado que hubo esta isla, no sin muy grande peligro, mandó hacer aguada. Después que fue la mar sosegada, se fue con todas las galeras a Trapani, a donde mandó que se reparasen las que lo habían menester, que eran muchas las que con el temporal pasado habían padecido. Reparadas las galeras, se volvió a la Favignana, y allí se hizo a la vela y tomó el camino de la Linosa. En esta isla se hallaron 2 hombres que habían dejado el príncipe de Doria con carta suya, como ya entre los dos estaba concertado, y también se supo aquí cómo el príncipe había peleado con 2 galeotas gruesas en tierra, mas por importunación de un sobrino del del virrey de Nápoles, que por gana que él tuviese de ello. En el cual reencuentro el mismo príncipe había quedado herido de un flechazo en el rostro. Aquí supo también don García cómo Martínez estaba en el gozo, aguardando que asomase con la armada para hacerle señal de lo que en la isla había, y más supo que el príncipe había rodeado toda la isla de Malta y la había reconocido por todas partes y bien cerca de los enemigos. Habido que hubo estos avisos, respondió a la carta del príncipe, dejando la respuesta a los mismos marineros, y partió de la Linosa tomando el camino de Malta, porque conocía un deseo grandísimo en todos los que iban de la armada de verse ya en tierra y a las manos con los enemigos, y les pesaba en extremo de toda la dilación que se hacía. El viento con que partieron de la Linosa era poniente y bien fresco, pero no tardó que saltó a tramontana y tan fresca que no fue posible tomar la isla. Antes les fue forzado de costejarla por mediodía y bien cerca de tierra por ir más cubierto del tiempo. Dada que hubo vuelta a la isla, aprovechando siempre, tornó a tomar otra vez a Sicilia, y haciendo aguada en el Pozalo llegó el príncipe Doria, que eran los 5 de septiembre. Con la llegada del príncipe Doria supo don García lo que había en la isla de Malta y cómo la costa estaba segura y San Miguel y el Burgo se tenían, y que podía muy bien y a su salvo socorrer la religión de San Juan. Don García le respondió que él había tenido aviso muy cierto que San Miguel era perdido, y que si así era, no era cosa de andar sino con grandísimo tiento. Entonces el príncipe, en presencia de todos los del consejo, entre los cuales estaban don Bernardino de Cárdenas, el conde Cifuentes, don Diego de Guzmán, Pompeo Colonna y otros señores, dijo que San Miguel no era perdido, pero que, dilatándose más el socorro, no solo San Miguel, pero todo lo demás podría ser que se perdiese, y que si no le parecía de ir, pareciéndole de aventurar la armada, que le diese licencia a él, que él estaba determinado de aventurar sus galeras, que eran 12, por socorrer a Malta.
Estas palabras que dijo el príncipe Doria yo las oí confirmar a caballeros que aquel día se hallaron en el consejo y tengo licencia de nombrarlos, si quiero, para más descargo mío. Vista por don García la determinación del príncipe Doria y certificado de él que San Miguel se tenía, aquella misma noche, sin más aguardar, se partió del Pozalo con presupuesto ya muy firme de echar el socorro en la isla de Malta, a pesar de la mar y de los turcos, y así partió, con ver la mar alterada y el cielo no limpio, pero con todo esto se metió a la mar y a la mañana siguiente se halló engolfado por la parte de poniente, a donde estuvo insólito todo el día. 6 de septiembre, jueves. Jueves a los 6 de septiembre, ya tarde, comenzó de encaminar la vuelta de la isla de Malta por la parte del Gozo con grandísimo silencio y cuidado, y mandando que se matasen todos los gallos que había en las galeras, y que ningún comitre mandase con el pito que suelen, y que ningún remero moviese el pie de la cadena de la peana. Con estas buenas diligencias llegó a vista del Gozo y como fue descubierto de Martínez, luego hizo las señales de seguro, según lo que estaba ya concertado, las cuales vistas por el señor don García enderezó para el Gozo con viento y mar muy gruesa, y tanto que se temió de no poder tomar la isla ni desembarcar la gente. Mas con todo fue servido nuestro Señor que a la medianoche tomase el Gozo, y luego echó fragatas a todas partes para que descubriesen las calas y costejando esta islica por mediodía llegó al Freo, que es el que es la canal que hay entre Malta y el Gozo. Como estuvieron en este paraje las galeras, mandó luego don García que con presteza y silencio, así con los esquifes como con los barcones, se echase toda la gente en tierra, lo cual todo fue cumplido en menos de hora y media con todas las municiones. 9 de septiembre, domingo. A los 9 de septiembre ya no parecía turco ninguno en ninguna de sus trincheras, sino era en la montaña de San Telmo, por estar allí la armada en Marsa Mujet, y habían puesto fuego ya en sus plataformas, de las cuales habían retirado toda su artillería. Los 2000 turcos que dije que estaban emboscados en las casas de la Burmola, la noche antes habían puesto fuego en las mismas casas, y no sin cautela, porque pensaban ellos que el gran maestre se daría a entender que ya no habría gente en todo aquello y que dejaría salir la suya, por lo cual esperaban de hacer algún buen hecho. Pero les salió al revés, porque el gran maestre, por más que fuese suplicado, jamás quiso dejar salir ninguno, lo cual visto ya por los turcos este mismo día, vino de hacia el Arenela a mediodía un turco a caballo. Como llegó a las casas de la Burmola, sacó de allí aquella gente y la llevó hacia su plataforma de Santa Margarita, pero no sin que los baluartes de Provenza y de Auvernia no hiciesen harto daño en ellos. Llegado a Santa Margarita, pusieron fuego en aquella plataforma y se fueron de allí con orden la vuelta de la Marsa. Esta misma noche salimos fuera de todas partes, y maldito el turco que en todas las postas se halló, de modo que quedó cuerpo de guardia nuestro a la misma boca del foso de San Miguel. Y en Castilla quedaron centinelas en las mismas trincheras que habían sido de los enemigos. También se procuró esta noche de entrar en el burgo la pieza que los enemigos nos habían dejado, pero jamás fue posible por su groseza y peso. 10 de septiembre, lunes. A los 10 ya venía mucha gente de la ciudad, así malteses como soldados del socorro, y muy seguros sin topar turco, porque todos ellos estaban ya en la montaña de San Telmo y de allí no salían, y tenían sus cuerpos de guardias y centinelas puestas, no saliendo de aquel término, como aquellos que estaban ya avisados de nuestro socorro, y también por no se apartar de su armada que estaba en Marsamujet. Los que venían de la ciudad todos concordaban en que el socorro era el más poderoso que podía ser, porque venía en él la flor de todos los soldados viejos que el poderoso rey de España tiene en Italia e italianos escogidos. Pero todos discordaban en el número, porque unos decían 12.000 y otros 9.000, lo cual no podíamos creer los sitiados, pues no daban muestra de sí a los enemigos. Pero yo supe después de caballero principal y de cargo, que es Ascanio de la Corna, que no vinieron a buscar los enemigos porque habían de caminar 8 millas hasta hallar agua, y la que hallaban era en poder de los enemigos y no sabían si se habían fortificado en ella, como era razón. Así que por este inconveniente y por evitar mayor peligro no hicieron más movimiento de lo dicho. Este día salieron también del Burgo y San Miguel
hombres y mujeres, a deshacer las plataformas de los enemigos, y traían dentro mucha madera para restaurar sus casas del daño que los turcos les habían hecho. Esta misma noche un cristiano genovés se soltó de la armada turquesca y se vino al burgo, a donde, siendo preguntado del gran maestre de lo que en ella había, dijo públicamente en la plaza que la armada había salido de Marsamujet sin dejar un solo remo, y que todo lo que les hacía estorbo lo habían quemado, que eran gúmenas viejas y velas, sacos de lana y otras cosas para terraplenar, para que los cristianos no se pudiesen servir de ellas, mas que habían dejado en tierra a toda la gente que podía pelear, y cada uno traía en su talega de comer para 3 días, y que la gente que quedaba en tierra serían como 10.000 hombres, y que el efecto para que la dejaban era que, no siendo en nuestro socorro más de 4.000 hombres, como entre ellos se había publicado, querían hacerles 2 emboscadas, y una a San Miguel, dándose a entender que con la nueva del socorro no se estaría con la vigilancia que solíamos. También dijo que la causa de dejar los turcos la gente que he dicho en tierra fue las palabras malas que los bajas entre ellos tuvieron, porque el uno echaba la culpa al otro de no haber salido con la empresa, y Mustafá tachaba a Piali de descuidado, y con decirle que si él tuviera guardada la mar, conforme a la orden que tenía del gran señor, que el socorro de robles que trajo don Juan de Cardona no hubiera entrado, y que si aquel socorro no entrara, Malta fuera del gran señor, y bien lo podía decir con razón. Piali respondía en su defensa que él no había de estar de continuo con una armada real, tan encomendada y tan querida del gran señor, al riesgo y peligro que se ponían 4 galeras aborrecidas. Mas que toda la culpa era del mismo Mustafá porque, ya que tenía poder bastante en tierra para poder hacerlo, no lo había hecho, que era guardar las partes más sospechosas y por donde se podía conjeturar que a los enemigos pudiese entrar socorro, como lo era aquella parte por donde Robles entró. Después de haber el uno y el otro debatido sobre este caso harto, el parecer de Mustafá era de irse luego, pues ya eran ciertos que había grueso socorro en tierra. Pero Piali fue de contrario parecer, y así habló a Mustafá de esta manera: con la cual excusa te excusarás, oh Mustafá, delante del gran señor, para que no te corte la cabeza si te partes sin ver los enemigos. ¿Qué gente le podrá certificar que te ha hecho huir si no la has visto? Por tanto digo que mi parecer es que con la gente que tienes te quedes en tierra y procures de provocar este socorro a batalla. Porque si es tan poco como dicen, fácilmente lo podrás romper, la cual cosa si te sucediese, todavía éramos a tiempo de ganar Malta. Y si fuere tanto el socorro que no le pueda resistir, retirarte has de, con buena orden, a la cala de San Pablo, a donde yo te estaré aguardando con la armada y te recogeré. Y con esto te podrás disculpar con el gran señor, pues habrás visto los enemigos y sabrás dar razón de ellos. El parecer de Pía le pareció muy bien a Mustafá y así se puso por obra, como está dicho. Sabido por el gran maestre esta determinación de los enemigos, envió luego a Monsieur de Montbreton que fuese a la ciudad a dar noticia de lo que pasaba a los capitanes del socorro, no mandándoles por otra cosa sino que se gobernasen según su saber y conforme a la ocasión. Mandó también, so pena de la vida, que ningún soldado de los que se habían hallado en el sitio saliese fuera del burgo ni de San Miguel, sino que se estuviese con tanta vigilancia como se solía estar en el mayor peligro. Bien, pasamos. 11 de septiembre, martes. Martes a los 11, 2 horas antes del día, mandó su señoría que todos los soldados que del socorro habían venido al burgo se fuesen a sus banderas, y con ellos fue un capitán y otros oficiales que allí se hallaron, con los cuales yo también me junté para ver lo que pasaba. A esta hora ya los enemigos habían dado muestras de sí a nuestro socorro, pero en poco número, por lo cual se tocó arma, y salida la gente les fue mandado que se tornase a desarmar por no haciendo caso de ellos. En este tiempo llegó Montbretón y dijo a don Álvaro y a Ascanio el aviso que su señoría había tenido. Estando ya en esto, los enemigos venían quemando todos los casales que por el camino hallaban, lo cual, visto por los capitanes de nuestro socorro, mandaron tocar arma y sacar las banderas de los alojamientos todas a la plaza que estaba delante de la ciudad vieja, con propósito de formar ahí sus escuadrones, que el parecer de Ascanio de la Corna siempre fue que los enemigos se aguardasen allí donde estaba en sitio fuerte y tenían la ciudad en favor. Pero como salieron las banderas y comenzó a formar el escuadrón, hubo tanto desconcierto que no bastaba oficial ninguno a hacer su oficio.
Los enemigos en este tiempo asomaron por un llano que hay 2 millas o poco menos de la ciudad y tomaron su camino para un recuesto sobre el cual hay una torre. Los malteses dijeron a don Álvaro que si por detrás de la ciudad fuesen algunos arcabuceros, que se les tomaría a los enemigos aquel paso antes que llegasen a él. Y así para este efecto se ordenó que fuesen algunos. Pero como la desorden andaba, fueron muchos más de los que habían sido mandados, porque no había ya hombre que no desease de hallarse ya con los enemigos, y los sargentos mayores a cuchilladas no los podían detener, lo cual visto por don Bernardino de Cárdenas, caballero aventurero, aunque sin cargo muy querido y respetado en todo el campo, así por su nobleza como por su valor, con su pica en la mano, a pie como estaba, acompañado de don Luis de Carrillo, su primo, y don Pedro de Cárdenas, de don Luis de Buitrón, de don Gabriel Niño, de don Diego Palomares, alcaide de Torralba, su mayordomo, del alférez Ortiz de Quirós, del alférez Julio Gaboto y de Andrés de Rosales, todos caballeros e hijos de algo aventureros de su compañía, viendo la desorden, tomó el camino que llevaban los desmandados, y como llegó en parte que le pareció que convenía, hizo alto y con buenas palabras y con ruego detuvo a todos los soldados que iban sin orden. Y lo pudo muy bien, que no había soldado que no le tuviese muy gran respeto. Como don Bernardino se vio tener ya el número de más de 200 soldados arcabuceros, todos viejos y descansados, y vio que el escuadrón de los aventureros marchaba y que las banderas habían ya movido, entonces cerró con los enemigos, los cuales, después de haber hecho resistencia un buen rato, desampararon la torre tomando la carga muy sin orden, y se retiraron a su escuadrón, que estaba formado abajo en lo llano, y don Bernardino se estuvo aquí hecho alto buen rato después de ganada la torre. Chiappino Vitelli anduvo este día muy bueno y arriscado, y por ser tan conocido y querido de todos los soldados viejos podía, aunque sin cargo, mandar, y todo lo daban por bien hecho don Álvaro de Sande y Ascanio de la Corna, lo que tan buen capitán y soldado hacía. Sacó pues Chiappino una manga de arcabuceros españoles, y al tiempo que vio lo que había hecho don Bernardino, arremetió también él para unos turcos que tenían ganado un alto, a donde había una casa, y no sin muy gran matanza de turcos, y los hicieron retirar a su escuadrón, y el dicho Chiappino, después de haber dejado en la dicha casa la guardia que le pareció convenía, siguió a los enemigos con buena orden. La gente que iba con don Bernardino, ya que estuvo un poco descansada, bajó a los llanos y comenzaron a escaramuzar con los turcos, con tanto denuedo y ánimo que los enemigos no les pudieron resistir, y así tomaron la carga muy desordenados, y los nuestros siguiéndoles a estocadas, matando de ellos cuantos alcanzaban. El alcaide de Torralba, Diego de Palomares, hidalgo muy principal, viendo a don Bernardino su señor, que se entraba mucho, recelaba de él, por ser este caballero corto de vista, y como muy buen criado y amoroso a su señor, le suplicó y aun procuró que hiciese alto y que no se metiese tanto, porque entonces era el hervor de la escaramuza, pero por más que hizo jamás lo pudo acabar con él. Antes le respondió don Bernardino que yendo en servicio de Dios, que él tendría cuidado de él. Visto ya por don Álvaro y por Ascanio que no había perder por la mala desorden de los turcos, dieron orden que las banderas marchasen, y ellos se adelantaron para proveer lo necesario, no dejando de pelear aquel día y ensangrentar muy bien sus espadas. A don Álvaro le hirieron este día el caballo en que iba de un flechazo en el pescuezo. A esta hora ya el sol estaba en la mayor fuerza y la calor era tan grande que estoy por decir que en todo el sitio jamás la sentí tanto como este día. Y así los cristianos como los turcos no podían ya estar en pie del cansancio, calor y sed, de lo cual algunos reventaron. Como Mustafá Bajá vio rota su vanguardia y corredores, y que se retiraban con tanta desorden, viendo que los seguían eran tan pocos y que las banderas aún no parecían, sacó una buena cantidad de arcabuceros de su escuadrón para que saliesen a recibir y hacer espaldas a los suyos, lo cual no solo hicieron los turcos, que salieron de fresco, mas antes cargaron los nuestros, que, ya de puros cansados, fueron constreñidos a retirarse a un alto cerca de la cala de San Pablo, pero no tan presto que los turcos no degollasen 2 o 3 de ellos, y mucho más degollaran si en el dicho alto no se hallaran el capitán Marcos de Toledo y un caballero inglés, pariente de la señora condesa de Feria.
y Pedro de Ayala, de Ribatajada, Sierra de Cuenca, y algunos otros con espadas y rodelas, los cuales hicieron cara a los enemigos. En tanto llegó el capitán Salinas, el capitán don Alonso de Vargas y el capitán Antonio de la Peña, con muy buen número de soldados, y cargaron en los enemigos, de tal arte que ya en ellos no había remedio de hacer rostro. Visto ya por Mustafá los suyos rotos del todo, y que nuestras banderas, aunque lejos, se habían ya descubierto, se apeó de su caballo y lo mató, y se puso delante de su escuadrón para dar más ánimo a los suyos y para hacer también, si fuera posible, que tuvieran más orden de la que tenían. Y mandó que la armada se acercase a tierra, de manera que pudiese favorecerlos con la artillería y recogerlos, para el cual efecto ya estaban aparejadas todas sus barcas y esquifes. En este tiempo ya los nuestros, algún tanto descansados, tornaron a cargar en los turcos, y de tal suerte que ya ni Mustafá, ni otro algún Sanjaco Bey, ni algún otro Agá bastó a detenerlos. Antes, los que no cabían en los esquifes se echaban a la mar, y como estaban cansados y heridos, se ahogaban antes de llegar a la galera. Su armada, ya habiendo visto lo que pasaba, había puesto las proas en tierra y con su artillería comenzó a favorecer su gente. Como don Álvaro y Ascanio vieron ya retirados y rotos los turcos del todo, y que si nuestras banderas se acercaran en escuadrón pudieran recibir daño de su armada, les mandaron que hiciesen alto. Embarcados los turcos, los capitanes principales de nuestro socorro nos mandaron retirar, después de haber degollado 2000 de ellos, y haberles roto al pie de 4000 barriles que ya tenían en tierra llenos de agua. Después de haber degollado 2000 de ellos y haberles roto al pie de 4000 barriles que ya tenían en tierra llenos de agua. Pero aún aquel día no se pareció todo el daño que los turcos recibieron, lo cual se vio claramente desde a 2 o 3 días, porque los cuerpos que se habían ahogado subieron encima del agua, los cuales eran tantos que parecían más de 3000, y había tanto hedor en todo aquello que no se podía hombre llegar a la cala. Los soldados que no llegaron a tiempo de pelear maldecían su desgracia. Murieron este día hasta 4 cristianos por mano de los enemigos, y otros tantos se ahogaron en las armas con el gran calor. Don Álvaro y Ascanio, además de hacer su oficio cada uno, se ahogaron en las armas con el gran calor, en las armas, dentro de las armas, no en el agua. Eso es lo que entiendo. Don Álvaro y Ascanio, además de hacer su oficio, cada uno que le tocaba y dar orden a lo necesario para la victoria, pelearon por sus personas muy valerosamente, y Ascanio vi yo que traía la espada sangrienta hasta la cruz. Chiappino Vitelli hizo todo lo que de tan valeroso caballero se podía esperar, y después que ya estuvimos en la ciudad los más principales de nuestro campo, asentados alrededor del foso, aguardando que se acabase de recoger nuestra gente, don Bernardino de Cárdenas, en presencia de todos, dijo al señor Chiappino: «Y qué bueno que han dado hoy vuestra señoría», a lo cual respondió: «¿A dónde ha estado vuestra señoría, señor don Bernardino? Poco es lo que yo he podido hacer». También le dijo el capitán Salinas: «Plega a Dios, señor Chiappino Vitelli, que siempre hubiese yo de servir a mi rey debajo de tan valiente y buen capitán como vuestra señoría lo es, que jamás me cansaría». A lo cual respondió el señor Chiappino Vitelli: «Señor capitán Salinas, vos tenéis también probada vuestra intención, que no hay quien os pueda dar ni quitar». Don Giovanni Vincenzo Gonzaga, prior de Barleta, anduvo este día muy bueno, y se adelantó del escuadrón de los aventureros para llegar más presto a verse con los enemigos. Pompeo Colonna, el conde de Cifuentes, don Gonzalo de Bracamonte, don Diego de Guzmán y el maestre de campo Julián Romero, hicieron este día lo que de tales caballeros se esperaba en servicio de Dios y de nuestro rey. Sola una bandera se ganó en este reencuentro, y la ganó un caballero de Úbeda, llamado don Rodrigo de Orozco, después de haber muerto muy valerosamente un muy bizarro turco que la traía, al cual quitó una muy buena cimitarra damasquina. El número de gente nuestra que este día peleó y alcanzaron la victoria no llegaron a 2000 hombres. Muy pocos turcos se tomaron esclavos, Lo repito, el número de gente nuestra que este día peleó y alcanzaron la victoria no llegaron a 2000 hombres. Muy pocos turcos se tomaron esclavos, porque de cansados o de bellaquería no había hombre que los pudiese hacer levantar del suelo, y así los mataban sin redención. Y al más principal que se tomó fue un capitán viejo de Espaíes, que lo tomó un soldado italiano y después lo vendió a Ascanio de la Corna. No quiero dejar de decir cómo en nuestros tiempos hay ánimos y sufrimientos tan buenos como los hubo en tiempo de romanos.
Pues este día sucedió un hecho en un caballero de nuestro socorro, tan bueno y ejemplar como fue el que acaeció a Catón huyendo de la tiranía de César en los arenales de África. Y fue que, en tan grande calor y sed como había en todo el ejército, fue presentada por un soldado a don Bernardino de Cárdenas una celada de agua, la cual no solo no la derramó, mas antes agradeció mucho al soldado el amor que le había mostrado, así con palabras como con obra, no obstante que él no quiso gustar del agua, antes la mandó dar a soldados que le pareció que tenían de ella más necesidad. Bien. Como los turcos se embarcaron, se hicieron a largo y estuvieron así hasta la noche, y a esta hora, hecha toda la más agua que pudieron, despidieron los corsarios de Poniente y se partieron tomando su vuelta para Levante, después de haber perdido en la empresa de Malta 35.000 hombres, 35.000 hombres, y entre ellos Dragut y otros muchos señalados, y haber gastado 80.000 tiros, así de cañones como de basiliscos, las balas de los cuales yo, cuando partí de Malta, dejé ya recogidas en San Ángel 65.000, todas de hierro colado. Y la manera que tuvo el gran maestre para recoger tanta bala en tan poco tiempo fue que mandó no se diese en San Ángel de las cisternas de la munición agua sino a quien traía bala. Y así los que tenían necesidad de agua, que eran muchos, buscaban las balas a donde las había y las traían a San Ángel. Y así con este aviso hizo más efecto que no hiciera con 3.000 gastadores. Ya pasamos al último día, 17 de septiembre, lunes. A los 17, 5 galeras de la religión de San Juan partieron de Malta para Sicilia y llevaban el tercio de Lombardía y entre ellos muchos caballeros principales, y el uno fue don Bernardino de Cárdenas y Ascanio de la Corna. Solo quedaron en Malta gente de Florencia, de la cual no volvió a sus casas la mitad, porque murieron todos de trabajo y maltratamiento. Se ha de entender que, aunque se diga la gente de Florencia y Urbino, se dice porque fue gente hecha en los estados de estos dos príncipes, pero toda la pagaba la católica majestad de don Felipe, rey de España, y debajo de sus banderas reales iba, por lo cual, después del omnipresente Dios, ha sido su majestad el que ha librado a Malta y aun a toda Italia del soberbio poder de Soldán Solimán. Los caballeros que de nuestra parte murieron en este sitio fueron 224 caballeros, y son los siguientes: de Provenza 33, de Auvernia 15, de Francia 35, de Italia 79, de Aragón 32, de Castilla 18, de Alemania 9. Murieron más de 2.500 soldados de todas naciones, y entre hombres y mujeres, doncellas y niños, 7.000 malteses, y 500 esclavos de la religión. En todo este sitio no se ha justiciado sino un solo italiano, Sienés, el cual mandó justiciar Melchor de Robles porque dijo públicamente, estando en el mayor aprieto, que más valiera que tomáramos las 4 pagas que los turcos nos ofrecían y el pasaje, pues no podíamos defendernos. Luego que el maestre de campo supo este parlamento, lo mandó colgar a vista de los enemigos. Esto es todo lo que en este sitio y jornada ha sucedido, según lo que en ella y con diligencia verdadera relación recogí, sin tratar las cosas de consejo ni discurrir sobre este particular, lo cual dejo para hombres más curiosos y más desocupados que yo, porque bien conozco que hay que discurrir y mucho que decir sobre este caso. Y así concluyo, rogando a cualquier caballero o soldado que en esta jornada se hallaron me perdonen si no hubiera hecho la mención de ellos que su valor merece, porque cierto no la dejo de hacer por malicia, sino por no haber llegado sus nombres a mi noticia. Bien, pues esto ha sido el sitio de Malta. Hemos visto 17 asaltos, muchos de ellos en San Telmo, otros en San Miguel y en el Espolón, y también en el Burgo, al baluarte de Castilla. Hemos visto el socorro que entró, que era en español en la mayoría, y con ese socorro se mantuvieron San Miguel y el Burgo, sobre todo San Miguel. Y dicen las cifras que 35.000 muertos turcos
Me parece demasiado, pero hemos contado mm, por lo menos 15.000 más los muertos por enfermedad. Y de los caballeros, como hemos dicho, fueron 224 caballeros muertos y más de 2.500 soldados de todas naciones. Y entre hombres y mujeres, doncellas y niños, 7.000 malteses. Es increíble, el ataque que hicieron los turcos. Y con esto concluyo. Espero que os sirva. Esto es un libro que se llama Diario del Gran Sitio de Malta, de Francisco Balbi de Correggio, que como hemos visto estuvo allí en San Miguel o en el Burgo y lo ha contado todo. Venga, gracias. Y como hemos dicho, se salvó Malta y gracias a ello se salvó Italia y España y el Mediterráneo de mucha piratería y de tener la flota más ahí y de futuros ataques grandísimos, como se demostró más tarde en el 71 hubo un gran ataque que fue la batalla de Lepanto. En el 74 hubo otro gran ataque en la Goleta. Y esos ataques, si se hubiera tomado Malta, hubieran caído sobre la península itálica, Otranto, Nápoles, y hubiera sido todo mucho peor para Italia. O sea, que lo de Malta es una demostración que la presencia española en Italia fue benefactora y protectora para Italia, sobre todo del turco en la parte sur, pero en la parte norte también de los franceses. Bueno, hasta luego.